¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Entonces ya nada más cerramos con esta última sesión para lo que es la clase o lo que estamos viendo en UML. El último diagrama que vamos a ver, que no son todos los diagramas que lleva UML, es un diagrama de clases. El diagrama de clases es muy parecido a la parte de un diagrama relacional en base de datos. ¿Por qué? Porque debes de identificar en cierto modo las entidades o los objetos principales. Nada más que aquí se agregan los métodos que puedes realizar con cada uno de ellos. Por ejemplo, en nuestro ejercicio estamos viendo la parte de una librería en internet, cuando te venden libros, etcétera. Si ubicamos ese punto, lo básico que vamos a entender que hay son clientes. Aquí en el Lucid Chart, del lado izquierdo encontramos todos los tipos de diagramas que podemos utilizar. Ahora nos vamos a enfocar a un diagrama de clases. El que vamos a estar manejando nosotros es una clase, es el primer símbolo que aparece, lo voy a arrastrar y lo voy a poner aquí. Y ese diagrama lo que debe de tener son atributos y poner el tipo de atributo, por ejemplo, el atributo nombre. ¿Y de qué tipo es? Pues si es string, si es integer, si es double, etc. Y luego también las operaciones que tú puedes realizar. Una operación se refiere a un método, por decir un método que nada más valida algo, pero que no te regrese nada, que no sea de algún tipo. Un método que sea realiza suma, por ejemplo, que también no te regresa nada, o hay algunos que sí te deben de regresar algo, porque son de algún tipo, entonces son los que vamos a manejar ahorita nosotros. En la primera parte, que es la parte de hasta arriba, vamos a cambiarle, en lugar de class, sería el nombre de la clase. Para nosotros, pues es cliente. Y debemos de identificar todos los atributos que yo pudiera tener en un cliente. Por ejemplo, si estamos hablando de personas o de los clientes y que aparte de estos clientes pueden realizar compras en línea, pues toda la información que yo requiero para poder tener bien almacenada su información. Entonces, ahorita lo que vamos a poner es que este cliente, también algo importante, no porque en base de datos yo aquí ponga ID cliente, lo debo de poner en el diagrama de clases. Esto es como más genérico. No tiene que ser exactamente igual que tu diagrama en base de datos. Debe de contener lo principal. Entonces, por ejemplo, yo aquí, ¿y a qué se refiere ese símbolo más y ese símbolo menos? A qué es público o privado. Público que puedes acceder desde cualquier otra clase a él, y privado que nada más lo maneja tu diagrama y que es únicamente de uso de ellos. Esa es la diferencia. Aquí ahorita yo voy a poner nada más el atributo y el tipo del atributo que tiene. Por ejemplo, aquí se observa que es en el primer caso, que le ponen un tipo y el valor por default, si por ejemplo, que por default inicia en falso, si por default inicia en verdadero, o cosas por el estilo, yo también lo puedo poner ahí. Algo que es público, por ejemplo, le voy a poner con un símbolo más. Déjenme hacer un poquito zoom para que se vea mejor. Ok, ahí está. Yo le pongo el símbolo más y voy a poner, por decir, nombre. El nombre, ahí estoy ubicando nada más a Juan, a Pedro, Jorge Alberto, Mariana, Carla, no sé, el nombre de la persona como tal. También si se acuerdan en base de datos les comenté que siempre es importante separar los propiedades, campos, atributos para búsquedas, para cosas que después vayamos a manejar. Y el nombre, pues es de tipo string. Entonces ya le estoy poniendo. Otro atributo que tiene este cliente, pues es el apellido paterno. También es de tipo string. El apellido materno, de tipo string. Y ahorita me voy a enfocar, por ejemplo, nada más voy a poner esos datos. Acuérdense, ustedes deben de contemplar todo lo que es dirección, teléfono, ciudad, estado, correo electrónico, todos los datos del cliente que tú necesitas almacenar para poder después estar trabajando o estar buscando su información de él. Aquí lo único que voy a agregar es, por ejemplo, los clientes. Si se acuerdan, debemos de tener un usuario y una contraseña. Entonces, aquí lo que voy a poner como ese símbolo más es para que desde otras clases accedan a él. Entonces, yo aquí ya ahí voy a tener que analizar bien cuál es más y cuál es menos, porque unos son privados y otros son públicos. Por ejemplo, el usuario como tal debe de ser privado, porque nada más lo maneja esa entidad. No lo voy a poner como más porque yo no lo voy a compartir con otras referencias. Si se acuerdan, por ejemplo, si yo hago un login,
no es que lo ponga público. Yo le mando un campo, le mando un parámetro y se valida para ver si está. Pero no quiere decir que lo hago público para que todos lo puedan manipular o utilizar. Entonces aquí le voy a poner usuario, también es string y contraseña. ¿Sale? Es importante también que recordemos que en esta parte no hay problema que yo ponga ñes, que yo ponga acentos, porque nada más es el diagrama. Se nos había comentado en muchas ocasiones cuando estamos programando, pues la ñ no es recomendable que la pongamos, aunque ya existen muchas actualizaciones de cómo toman en cuenta los caracteres y todo eso, pero no es recomendable que pongas una ñ o que pongas una vocal con acento, porque al final de cuentas es un carácter del código ASCII y probablemente la conversión, lo que es la codificación, a veces te podría generar algún detalle por ahí. Yo nada más pongo esto, le voy a agregar para que veamos la parte o la relación con la tarjeta de crédito, todo lo que sería la dirección ese es string, y voy a poner ciudad, ¿no? Nada más. Aquí me pasé no es necesario, bueno, yo estoy acostumbrado a hacerlo así, pero si por ejemplo tú pones el símbolo más y luego la letra pegado o dejas un espacio, es exactamente lo mismo, ahí no cambia nada. String. Luego, por ejemplo, los métodos o las cosas que podría hacer el cliente. Por ejemplo, un cliente, ¿qué podría hacer técnicamente o qué podríamos hacer con el cliente? Pues y voy a poner ahí si es público, voy a poner un símbolo más. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues vamos a buscar tal vez la parte de cambiar contraseña, ¿no? El cliente puede cambiar la contraseña. También aquí voy a ponerlo así, contraseña, y por ejemplo ahí, para este caso yo necesitaría parámetros. ¿Por qué? Porque necesito enviarle mi contraseña actual tal vez con mi usuario para que lo valide y después me permita a mí hacer el cambio. Esa es la única parte que yo pudiera contemplar como un parámetro que yo sí lo debo de registrar ahorita. Entonces yo aquí le pongo el paréntesis y yo le pondría que sea, no sé, que vaya un string. No es necesario, en muchas ocasiones lo ponemos ya tal cual como en la programación, que pongo el tipo y el nombre que voy a utilizar. Si no, nada más lo puedo dejar así, y así yo ahí que le estoy indicando, pues que van dos string, nada más. Y lo voy a manejar de un tipo de dato, entonces lo voy a poner como bool. No, en este caso nada, sí como bool. ¿Por qué como booleano? Para que me regrese un verdadero si se pudo cambiar, o me regrese un falso si no se pudo cambiar la contraseña, por cualquier cosa, ¿no? Y por ejemplo, yo también voy a manejar ahorita uno que se va a llamar registrar cliente, y probablemente para que ustedes vean la diferencia, va a ser así nada más, y no voy a mandar parámetros. Yo aquí podría poner todos los datos que se mandan para que reciba el parámetro, el nombre, el apellido paterno que se va a registrar, pero si quiero puedo dejarlo así, ya va a depender de ustedes. Nada más estoy poniendo estos dos ejemplos para que veamos la relación, ¿sale? Los signos son, Mariana, porque te indican si es una propiedad pública o una propiedad privada. Por ejemplo, el nombre, el apellido paterno, el apellido, todos esos son Mariana, perdón, era Miguel, perdón, me equivoqué. Es que vi, Mariana, que había puesto manejo como eco y pajaritos y nada más leí el texto, una disculpa. El símbolo más es para indicar que es un método público. Por ejemplo, el nombre es público, no hay problema que se pueda manejar desde otro lado, pero yo sí quiero manejar como privado, es decir, nada más de la clase, el usuario y la contraseña. ¿Para qué? Para que nada más esa misma clase pueda tener acceso a él y no pueda entrar desde ningún otro lado, ¿ok? A eso se refiere con un símbolo más o un símbolo menos, que sean públicos o privados. Y aquí en la parte de abajo venían los métodos o las funciones, si lo quieren comparar de esa forma, las funciones que pueden trabajar esta clase. Tal vez a mí me falten ahorita algunas otras, como ya puse a registrar el cliente, como modificar el cliente, como eliminar el cliente. Son todos los métodos que yo creo se pueden hacer a esta clase. Entonces, esto es una clase,
que se va a llamar cliente, lo voy a poner hasta en negrita, y esa clase cliente tiene estas propiedades que están aquí y tiene estos métodos. Entonces, por ejemplo, hay otra clase que nosotros podríamos manejar que está directamente relacionada con el cliente. Esa clase sería, en este caso, la de tarjeta. Voy a agregar aquí otro. Por ahí se escucha la batalla campal de los perritos. Creo que no se están matando, nada más están ahí regañando unos con otros, ¿no? Entonces, yo por ejemplo está así, y aquí le voy a poner tarjeta. Entonces, esta clase que se llama tarjeta va a ir directamente relacionada con mi cliente. ¿Qué datos son los importantes que yo debo de almacenar en una tarjeta para todos aquellos que hemos hecho compras por internet? Pues lo primero que nos piden de una tarjeta, ahí le vamos a poner más o menos, va a depender de nuestra necesidad. Algo que nos preguntan mucho o que se valida prácticamente automáticamente es el tipo de tarjeta. ¿A qué se refiere con el tipo? Le voy a poner string. Si es débito o crédito, nada más. Te debe de tener una fecha límite cuando vence tu tarjeta, pero voy a separarlo en dos. Por ejemplo, le voy a poner el día límite o cuando vence, y ese va a ser integer, y le voy a poner como el mes. De hecho no preguntan día, nada más preguntan mes y año. Mes, año, límite, y el año también lo vamos a poner como un entero. No te preguntan, por ejemplo, sabemos que tienen su código ese de seguridad, son los 3 dígitos que están en la parte de atrás, ese no me lo preguntan, tú te los debes de saber. Técnicamente, bueno, como se lee aquí en el texto, se supone que sí debemos de poner ese número. Nada más que ese número debe de ser privado. ¿Por qué sí lo debemos de poner? Porque si recuerdan está la opción del one click, que cuando tú le presionas ese botón, automáticamente se va a hacer la venta y te van a hacer el cobro. Entonces, nada más que ese lo voy a poner privado, que es el código de venta. Son 3 dígitos, también de tipo entero. Y yo aquí arriba, para respetar un orden, voy a poner el número de tarjeta. Esos son números, es un número muy grande, entonces lo voy a poner ahorita como string. ¿Por qué es un número muy grande? Porque son 16 dígitos. Si lo dejo como entero, como long, como algo por el estilo, tal vez es más complicado que se maneje así. Voy a leer una pregunta. No entiendo bien. ¿Voy a hacerlo con el número de su tarjeta como ejemplo? Ay, ajá. Sí, ahorita pongo los números de mi tarjeta y mi código de seguridad, no se preocupen. Ustedes tranquilos, yo aquí trabajando. Entonces, a eso se refiere con los datos de la tarjeta. ¿Y qué operaciones pueden manejarse con esta tarjeta o con esta clase? Pues la única operación es que cuando ya escriba yo todo eso, se debe de validar la tarjeta. ¿A qué se refiere con validar? A que se mandan al sistema de cobro y realmente verifica que sí sea de esa persona. Porque yo aquí en tarjeta no le pongo el nombre del cliente, porque se supone que vienen del lado de la clase del cliente, van a tener conexión uno con otro. Por eso no se está poniendo que yo aquí en tarjeta escriba su nombre como tal, y ese nada más ahorita va a tener este método. Voy a poner un poquito de pausa. Ok, entonces, ahora nada más para continuar, por ejemplo, tenemos estas dos clases, pero están relacionadas, es decir, una depende de la otra. ¿Cuál depende de la otra? La tarjeta depende del cliente. Aquí lo que vamos a poner es una relación entre una y otra. Voy a poner ahorita la flechita nada más. Luego voy a poner así. Y aquí voy a poner esto. Nada más lo hice así para que se relacionara bien. Espérenme. Ok, entonces, pero aquí no se lleva una flecha como tal, entonces voy a modificar nada más el final de yo por ejemplo tengo aquí esto, aquí le voy a poner que también no tenga un punto de, aquí le voy a poner que sea no, para que sea una flecha nada más, pero aquí sí le debo de indicar cuántos clientes con cuántas tarjetas, muy parecido a lo que es base de datos.
Entonces, yo aquí lo único que voy a poner, voy a agregar uno de texto, lo voy a hacer pequeñito, y como está pensando el problema y como se planteó, es que por un cliente, como yo estoy trabajando la parte esa de One Click, yo no puedo tener varias tarjetas por el cliente, es decir, es única. Entonces, por un cliente debe de haber, ahí moví el otro, por un cliente es una tarjeta, nada más. Eso se trata de decir con esta relación. Y también es que no se pone flecha porque no es que vaya de un lado a otro, simplemente es la relación que hay entre cliente y tarjeta, y que de un lado es un cliente y que del otro lado nada más puede haber una tarjeta. Voy a poner otra clase, nada más para que veamos cómo cambia la relación y cómo yo lo pudiera contemplar. Por ejemplo, los clientes de manera rápida que pueden hacer, pues muy fácil, pedidos. En este caso, voy a poner aquí abajo de clientes, lo voy a poner aquí, otra clase, y a esa clase le voy a nombrar pedidos. Entonces, normalmente cuando hacemos un pedido, ¿qué es lo que debemos de contemplar? ¿Qué número de pedido es? ¿Qué fecha del pedido? El costo, etcétera. Ahorita nada más voy a poner eso así muy rapidito. Entonces, yo aquí debo de tener como un número de pedido. Ese método, o esa propiedad va a ser de tipo entero. Debo de tener, por ejemplo, también, en este caso, la fecha del pedido va a ser de tipo string. Yo puedo ponerle string o como tipo fecha, ya ahí va a depender de cada uno de ustedes. ¿Para qué o por qué es más recomendable poner, por ejemplo, como date? Porque cuando hacemos búsquedas por fecha desde cualquier IDE de programación y cualquier lenguaje de programación, sí te valida bien rangos de fechas. Por ejemplo, si yo lo pusiera como string y quisiera hacer una búsqueda en donde pongamos un rango de fechas, a veces es más complicado. En cambio, si directamente desde la base de datos lo guardamos como tipo fecha, es siempre mucho más fácil hacer la búsqueda porque ya viene de ese estilo, nada más por eso. Técnicamente, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si recuerdan, cuando hemos manejado diferentes lenguajes de programación, en el IDE o cuando yo estoy programando tal vez el formulario, viene un control que se llama DateTime Picker, por ejemplo, seleccionar fecha, ese automáticamente te lo pone como de tipo fecha, no tengo que ponerlo como string y luego convertirlo, eso es mucho más fácil. Aparte del número de pedido, yo que debo de tener contemplado el costo del envío y la fecha de llegada, nada más voy a poner eso, hay más, pero nada más ahorita voy a poner eso, voy a poner fecha de entrega, también lo voy a poner como date, y el costo del envío, porque en ningún momento yo dije, lo voy a poner int, yo nunca en un momento dije ni venía en el texto que si ya eres un cliente Gold, pues las entregas son gratis, ¿no? Nada más decía que se enviaban, pero no que se contemplaran ese tipo de cosas. Aquí en los métodos que yo puedo modificar para los pedidos, pues tenemos varios, pero a un pedido, por ejemplo, yo puedo confirmar el pedido. Lo voy a poner como público, confirmar pedido. En este caso lo voy a poner así nada más y aquí sí le voy a poner booleano para que me regrese si se pudo confirmar o no. Y voy a agregar nada más otro para que veamos el ejemplo. A ese le voy a poner tal vez cancelar pedido. Cancelar pedido. Y este lo voy a dejar así. Igual, jóvenes, es para que veamos la diferencia, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que sí va a cambiar? La relación que hay uno con otro. Copiar ahorita nada más la línea. Creo que sí la copié. Sí, aquí está. Entonces, por ejemplo, y es donde donde recordamos lo que vendría siendo el modelo entidad-relación de base de datos. ¿Por qué? Por un cliente que está aquí, ¿cuántos pedidos yo puedo tener? O puedo tener 0 pedidos porque nada más se registró el cliente porque vio la página y le dijo, me llamó la atención. O puedo tener muchos pedidos. Entonces, yo aquí lo que tendría, voy a volver a copiar esto nada más para ponerlo, y eso vendrá aquí abajo, que por un cliente
puedo tener un pedido o n pedidos. Ahí es donde cambia esa parte nada más. Es donde ya vamos a poder ver un poquito más la relación entre todos los términos, conceptos que hemos visto durante las clases, ¿ok? Eso es lo que, ya ahí quedó medio extraño esto, bueno, vamos a tratar de acomodarlo, creo que ahí se ve. Eso es lo que se tendría que hacer en un diagrama de clases. Lo que nos faltaría a nosotros pues es contemplar todo el diagrama de clases para el proyecto que estamos trabajando, que se les compartió el documento desde el inicio, y es lo que van a tener que terminar ustedes para la siguiente sesión. Ahorita resuelvo dudas ya dejando de grabar, técnicamente esa es la parte de teoría. Cualquier cosa por ahí, ahorita no checamos.